Bueno, como les decía al principio que este es un tema que siempre lo adelanto, porque tiene que ver justamente con el sistema de triage que implementamos en pediatría, que se puede decir que es un sistema relativamente nuevo, que algunos lo deben conocer y otros tal vez no, ¿sí? Se puede decir que es relativamente nuevo porque se empezó a implementar más o menos hace 8 años, ¿sí? Esta metodología de, digamos, de valoración pediátrica. Lo bueno de este sistema es que nos permite valorar a los niños, ¿sí?, en menos de entre 30 y 60 segundos. O sea, es una valoración veloz. ¿Y cuál es la idea de esta valoración veloz? Destinar al niño, digamos, al lugar adecuado, primero infraestructuralmente, destinar al niño al lugar adecuado donde tiene que recibir la atención, ¿sí? Y también estimar la gravedad, digamos, del cuadro de ese niño que asiste a la guardia de pediatría, ¿sí? Algo importante que yo voy a recalcar sobre este sistema, que es el triángulo de evaluación pediátrica, es que no tiene en cuenta el llanto y los gritos de los padres. Porque algo que nos pasa mucho a los que trabajamos en pediatría es que cuando los padres vienen gritando, desesperados, que puede llegar a ser por un miedo o una sensación real, digamos, digamos, de que pueden llegar a perder la vida de su hijo, pero muchas veces también ocurre que son exageraciones para recibir atención inmediata, ¿sí? Algo lo que sucede frecuentemente en la guardia de pediatría es que creen que la fiebre es una urgencia. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿la fiebre es una urgencia? Perdón, no sé si soy yo, pero siento todo como cortado el diálogo, ¿puede ser? Todos se escuchan cortado, por ahí es tu señal. Puede llegar a ser tu No, señal. yo escucho bien. Sí, porque por ahí, fíjate eso. Capaz que yo por eso a veces apago la camarita porque eso también hace que enlentece un poquito la comunicación. No sé si tenés la camarita prendida, en todo caso, cerrala y por ahí mejora tu conexión. Bueno, continuando, digamos, con el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? Sucede que muchas, como dijo acá Sole, ¿sí? Sucede que muchos papás piensan que la fiebre es una urgencia, pero no, ¿sí? Sí, lo que nosotros podemos hacer en el momento que identificamos un niño con fiebre es darle el antitérmico, ¿sí? Obviamente, primero le preguntamos al doctor, ¿sí? A veces se llega ya a un grado de confianza y funcionalidad, por lo menos en la guardia de pediatría, es que nosotros mientras hacemos el triage o este triángulo de evaluación pediátrica, si identificamos un niño con fiebre, sin consultarle al médico ya le damos ibuprofeno, ¿sí? Porque nosotros sabemos que lo que puede llegar a suceder en un menor de 6 años es que haga convulsiones febriles, y nosotros no queremos eso. Entonces, de paso, mientras le damos el antifebril al niño, le explicamos a la mamá, de la forma más cortés posible, de que no es necesario que venga con el niño con fiebre, que nosotros le creemos que su hijo tiene fiebre, no hace falta que venga así, y que le baje la temperatura y después lo traiga a la guardia, ¿sí? Y le explicamos el riesgo, en el caso de los menores de 6 años, de las convulsiones febriles. Si le explicamos esto con claridad, después la mamá también ya va a aprender que le baja la temperatura al chico y después lo trae, ¿sí? Porque parte de nuestro trabajo también como enfermeros en pediatría es la educación a la comunidad. Nosotros tenemos que tratar de utilizar, digamos, el lenguaje, digamos, apropiado con la mamá para que entienda las indicaciones y, digamos, con respecto a esta situación y para que entienda que la fiebre no es urgencia. Y volviendo a la valoración, ¿sí? Como les decía, no, el TEP no tiene en cuenta los gritos de la mamá ni la desesperación de la persona que está trayendo a esa criatura. Nosotros lo que vamos a hacer y nuestra prioridad es observar al niño, ¿sí? Mirar al niño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en esta valoración, en esta evaluación
global que le vamos a hacer al niño es mirar la apariencia, porque justamente el triángulo de evaluación pediátrica consta de apariencia, respiración y circulación, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer entre 30 y 60 segundos. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Qué es lo que vamos a observar en, por ejemplo, apariencia? Vamos a mirar si el chico si está caminando, ¿sí? Si está caminando, si está corriendo, digamos, si no está caminando, si está como desmayado, como desvanecido, ¿sí? Si camina como mareado, por ejemplo, o también lo que vamos a observar es cómo se maneja en el entorno, porque a veces sucede, ejemplo, cuando un chico se traga una bolita, sí que el padre viene asustadísimo, tiene terror de que su hijo se asfixie, pero el chico viene mirando el techo, mirando a los costados, como no entendiendo por qué su padre hace tanto escándalo, y entonces ahí nosotros ya sabemos que esa no es una urgencia, digamos, con riesgo de vida, no quiere decir que, digamos, que no haya que atenderlo, pero no va a estar dentro de nuestra prioridad de atención. ¿Se entiende lo que quiero decir? En una sala de espera con muchos chicos, tenemos un chico que se traga una bolita, que está como si nada, ¿sí? Como si nada, mirando para todos lados, con buen tono muscular, ¿sí? Conectado con el medio. Pero después tenemos otro chico en la misma sala de espera que, por ejemplo, está como muy pálido, ¿sí? Que cuando respira se mueve, ¿sí? Se mueve, hace como una especie de cabeceo y movimiento, ¿sí? Que está ojeroso y que está desanimado totalmente, ¿sí? Entonces, ese chico, con estas características, teniendo en cuenta la apariencia, nosotros vamos a continuar con la valoración y vamos a valorar la respiración. Yo les acabo de describir este chico. Entonces, ¿qué vamos a observar en este niño? Que, por ejemplo, cuando respira, hace movimientos con los hombros, ¿sí? Y que puede ser que esté en posición de olfateo, que es con la nariz elevada, ¿sí? Que cuando, digamos que si observamos un poquito más, podemos llegar a ver que hay esfuerzo para respirar, ¿sí? Entonces, este chico, en la lista de prioridades, comparando con el chico que se tragó la bolita, ¿quién está primero? ¿El que se tragó la bolita o este chico que yo le estoy contando que cuando respira mueve los hombros? El que tiene insuficiencia respiratoria, o es lo que parece. Exactamente, ese chico va a ser nuestra prioridad, ¿sí? Va a ser nuestra prioridad. No nos vamos a guiar por los padres del chico que está gritando desesperado porque se tragó una bolita, ¿sí? Sí le vamos a dar tranquilidad a ese papá y le vamos a decir, tranquilízate, tu hijo está bien, ¿sí? Míralo, está respirando, ¿sí? Y después lo tranquilizamos y le decimos que, bueno, ya va a recibir atención. Pero nuestra prioridad va a ser este niño que yo acabo de describir. ¿Por qué? Lo que se valora en apariencia, y ahora paso a enumerar con más detalle, justamente es el tono, ¿sí? Y cuando hablamos de tono, hablamos de tono muscular, ¿sí? Cuando hablamos de si el chico está hipotónico, un chico hipotónico que llega a la guardia es un chico que algo le está pasando, o se desmayó, puede tener una hipoglucemia, puede estar en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Pueden ser múltiples situaciones y entonces ese niño está dentro de nuestra prioridad. Pero fuera de esto del tono muscular, también lo que vamos a valorar en apariencia es la interacción con el entorno, ¿sí? Por ejemplo, si el chico cuando yo le hablo me responde, ¿sí? Si le digo, fulanito, ¿cómo estás? ¿Sí? Lo llamo por el nombre y si me mira, quiere decir que ese chico está conectado, ¿sí? Y después también cómo se maneja con el entorno, porque no es lo mismo un niño que está jugando o que está vigil, mirando lo que está pasando a su alrededor, que un chico que está desorientado, que está mareado, que no tiene ganas de jugar, ¿sí? Y después, otra cosa que observamos en lo que tiene que ver con la apariencia es justamente el consuelo o la consolabilidad, ¿sí? Porque si el chico llora, y la madre no lo puede calmar, y yo intento calmarlo, y tampoco se calma, ¿sí? Eso también me da una pauta de alarma que algo le está sucediendo
a ese niño, ¿sí? Y también puede estar dentro de, no sé si primero, si que el chico respiratorio, pero sí para observar qué es lo que le está sucediendo, porque no para de llorar. Especialmente este tipo de valoración se realiza en los menores de 2 años, ¿sí? En los niños que no pueden expresar a través de palabras si les duele algo o no, ¿sí? Nosotros valoramos también la consolabilidad, ¿sí? Siguiente que valoramos en todo lo que tiene que ver la apariencia es la mirada. Si me mira fijo, si conecta la mirada, ¿sí? Si la mirada está vacía o si está perdida. Porque muchas veces esto nos puede hablar de diferentes circunstancias. Por ejemplo, un chico con una hipoglucemia puede llegar a tener la mirada perdida. Un chico con hipoxia puede llegar a tener la mirada perdida, ¿sí? Y a veces un chico que está entrando en shock de cualquier tipo puede llegar a tener la mirada vacía, ¿sí? Así que todas esas cosas tenemos que observar en todo lo que tiene que ver con la apariencia. Bueno, para algunos también, digamos, según la edad, por eso nosotros también lo que vamos a ver a lo largo del curso es lo que tiene que ver con el desarrollo, lo esperable según la edad, ¿sí? Es el vocabulario va a variar seguramente. En el caso de los bebés, nosotros, de los bebés muy chiquititos, lo que vamos a valorar mucho es la comunicación, y la comunicación tiene que ver con qué, a veces con el llanto, ¿sí? Con la conectividad, con las miradas. Por ejemplo, en un bebé de 2 o 3 meses, si nosotros les hablamos, vamos a esperar que nos miren, ¿sí? Y eso es una forma de decir que este chico se comunica con nosotros a través de la mirada, ¿sí? También el llanto. Y también lo que, en el caso de los bebés más grandes, en el caso de los bebés de 3 meses, a veces también lo que nosotros podemos observar, si el bebé está bien de ánimo, es la sonrisa social. Son cosas esperables según la edad. Todas esas cosas las vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y ahora, lo siguiente que vamos a valorar en, digamos, en el triángulo de evaluación pediátrica es la respiración. A veces sucede que en la guardia de pediatría, y especialmente en esta época, porque es la época donde subió muchísimo, muchísimo la demanda de atención pediátrica, subió más de un 70% con todas las enfermedades respiratorias de la época, que son, acá no me va a dejar mentir mi compañera Sole de pediatría, que son consultas por síndromes broncoobstructivos, ¿sí? Es la época de los síndromes broncoobstructivos, es la época de la bronquiolitis, es la época y de todos con hipoxemia. Todos con hipoxemia. Todos con hipoxemia. Y eso todos para internarse o para controlar 24 horas. Sí. Bueno, por eso también se quedan internados por falta. ¿Cómo llegan estos chicos? Necesitan aporte de oxígeno, digamos, y atención para digamos, para dilatar los bronquios, ¿viste? Algunos pueden llegar a resolver en el tratamiento de la guardia, pero hay algunos que no resuelven y requieren internación, ¿sí? Es la época de las crisis asmáticas también. Y con agravantes, digamos, estas enfermedades de la época que han venido mucho más agresivas que otros años. Hablemos del virus mano-boca-pie, ¿sí? Que antes era, digamos, se puede decir, predilecto de los niños menores de 5 años, y ahora, en la actualidad, este virus vino fuertísimo y ha abarcado hasta chicos de 11 y 12 años. Antes lo esperable eran menores de 5 o 6, pero en la actualidad se han encontrado casos de niños con el virus mano-boca-pie de hasta de 12 años, ¿sí? Y con el agravante de esta patología con casos atípicos de complicaciones respiratorias que llevan a la neumonía, ¿sí? No es muy frecuente, pero digamos hay complicaciones de estas características a nivel respiratorio con lo que tiene que ver con el virus mano-boca-pie. Y la bronquiolitis, y los chicos que ya tienen, digamos, enfermedades de bases como el asma, alergias, y esto tiene que ver mucho también con la polución, con la contaminación ambiental, ¿sí? Entonces, una de las consultas más frecuentes de esta época es esa, ¿sí? Entonces, sucede que este chico llega a la guardia y a veces a lo lejitos nada más, ya escuchamos que tiene como sibilancias y ronquidos.
¿Este chico está dentro de nuestra prioridad de atención? Sí, porque si tiene sonidos audibles respiratorios, está dentro de la prioridad de atención. Y a veces ocurre que... Celia, Sí, me acordé, discúlpame que te interrumpa, no, está pero vos me bien. diste permiso a interrumpirte. Sí. Escúchame, después tenemos las enfermedades respiratorias que vienen seculares de chicos que tuvieron COVID. Sí, Y también. eso Y las alergias. hay bastante. Sí, Hay bastante. Sí. Es, Lo mismo nada más, sucede no con te los preocupes. adultos, pero es verdad, hay muchos niños que han quedado con secuelas respiratorias y que por ahí no reciben, por esto de la pandemia, no reciben la atención adecuada, neumonológica, porque, bueno, antes no les pasó y también está bastante complicado por ahí conseguir turnos de especialistas y, bueno, las mamás vienen ya con los chicos azulitos y con, digamos, cabeceando de dificultad respiratoria. Eso también ocurre mucho en la guardia de pediatría. Pero volviendo, digamos, a esto de los sonidos audibles, ¿sí? Si nosotros escuchamos un chico que tiene sonidos audibles al respirar, o esos ronquidos, así como un gorgojeo, ¿sí? Dentro digamos, de las vías respiratorias, que puede ser superior o inferior, vamos a prestarle atención, lo vamos a saturar, ¿sí? Vamos digamos, a constatar lo que nosotros estamos viendo. Si vemos un chico que, digamos, tiene todas estas características que yo les decía, que, por ejemplo, cuando respira, cabecea, mueve los hombros, que se le hunde la parte superior del esternón, digamos, en la zona del medio de la clavícula, ¿sí? O si se le hunden las costillas, ¿sí? Y ni hablar de la taquipnea, ¿sí? Que la taquipnea, que después eso también lo vamos a ver, varía según los parámetros vitales de la edad de los niños, ¿sí? Y acá voy a dar un dato importante con respecto a la valoración de los pediátricos. Todos los niños hasta los 10 años tienen respiraciones irregulares. Doy este dato ¿por qué? Porque a veces ocurre que las mamás se confunden y dicen, está agitado, porque yo de repente vi que el estómago, o sea, como que la pancita movió como 10 respiraciones en menos de 2 segundos. Bueno, esas son las respiraciones irregulares que ocurren con los pediátricos hasta los 10 años, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que saber distinguir eso, ¿no? Porque capaz en ese momento tuvo esas respiraciones irregulares y que capaz que su mamá jamás lo vio, se asustó y te lo trajo a la guardia, y ese chico no tiene nada. Eso también tenemos que aprender a diferenciar. Otra cosa que, digamos, que también es digna de darle ¿Te primera consulto, atención. Celia? ¿Cómo? Te consulto. Sí. Te consulto. Que también varía en el sexo del niño, la respiración. En los varones es más torácica y en las niñas, o en Sí, las mujeres, ya es abdominal. En realidad ahí... eso no se puede tomar como se puede decir como un parámetro, porque no, porque no es tan así, ¿sí? Es ínfima la diferencia, como para tomarlo como parámetro. Sí en un adulto tal vez, pero no en un pediátrico. Es como bastante, es como que en la etapa de desarrollo, es como, yo siempre digo que los niños y los bebés son como extraterrestres con respecto a, digamos, a los adultos, pero hasta determinada edad. Una vez que después del empuje puberal y la adolescencia, ahí ya se los puede tomar con parámetro de adulto, y también según la talla y el tamaño, pero no lo tomaría tan así, digamos, eso de las diferencias entre hombres y mujeres, niños. Sí, tal vez sí en adultos. Bueno, volviendo al tema de, digamos, de la valoración de la respiración, ¿sí? También puede llegar a escuchar la famosa tos de perro, ¿sí? O la tos de foca. Ese chico también está, digamos, se podría decir, dentro de las prioridades de atención cuando hablamos de síndromes broncoobstructivos o síndromes de obstrucción de las vías respiratorias altas, ¿sí? Porque el chico que tose y tiene estridor, que digamos, a veces hasta puede llegar a tener aleteo nasal, no es un chico para subestimar, que es un chico que necesita atención,
que después a lo largo del curso vamos a ver cuál es la atención para el chico con estas características, que puede llegar a ser, además de los corticoides inyectables, ¿sí? Puede llegar a ser nebulizaciones con budesonide, con una carga al doble, o también puede llegar a ser nebulizaciones con dexametasona diluida, que después lo vamos a ver, o también puede llegar a ser nebulizaciones con adrenalina, ¿sí? Pero eso también después lo vamos a ver. Sí. En los pediátricos, en el caso de COVID, que entra como insuficiencia respiratoria, usaban los PAF y no tenían permitido por protocolo las nebulizaciones. ¿Tampoco? Eso sigue así, sí. Sigue así. Uh-huh. Y sí. Seguramente aerocámara y PAF. Aerocámara y PAF. Igual esto ya era antes de la pandemia, nosotros ya no estábamos usando, salvo indicaciones especiales como en el caso de este que yo te estoy diciendo, de un chico con una tos así con estridor, que es una obstrucción de la vía respiratoria alta, ¿sí? Que ahí sí necesita una nebu con adrenalina, claro. Es otra situación, ¿sí? Sí. Pero el fin de semana pasado hemos tenido a un niño con un síndrome broncoobstructivo, con hipoxemia, más laringitis, y él sí tenía que no había bude en el servicio ni en el hospital. Y le habían estado haciendo, hasta que conseguimos, por allá una que no estaba vencida, de bude, pero le habían hecho con adrenalina y se estaba haciendo nebulizaciones. Sí. Ese es un caso muy puntual que estuvo en la cama 1, no sé si lo recordás. Que estuvo este fin de semana. Y no, bien. Yo los fines de semana estoy en otro hospital. Ay, tenés razón. Pero bueno, ya estaba el viernes, por eso. De ahí acá las compañeras me pueden decir que bueno, que sí que estaba. Y aparte le tuvimos que poner una sondita y todo, así que sí estaba delicado, pero bien. Pero todo, más bien, era aparatoso por el ruido. La característica de las vías aéreas altas son mucho más, la tos es más aparatosa y la incomodidad del niño. Más el dolor, ¿no? Esto. Sí. Más el dolor. Entonces, bueno, en este caso también puede llegar a ser que parte de la atención, si nosotros identificamos estas dificultades respiratorias, digamos, estén dentro de la prioridad de atención, ¿sí? Y hago esta aclaración con la valoración de respiración, porque a veces sucede que en las guardias cuando se hace triage, dice, tiene tos nada más, pero no, hay que ver qué tipo de tos, ¿sí? Hay que ver qué tipo de tos. Si es este tipo de tos que produce obstrucción de las vías aéreas superiores, ¿sí? Bueno, continuando con la valoración, ahí también lo que nosotros valoramos son las posturas anormales para respirar, que tiene que ver con esto que yo les decía, de la posición de olfateo, que es elevando la nariz, ¿sí? Como respirando como elevando la nariz, el movimiento de hombros, ¿sí? También lo que ocurre con los niños que tienen dificultad respiratoria es que tienden a intentar erguirse más para respirar mejor. A veces ocurre que también acostados los que son bebés ponen los brazos hacia arriba, ¿sí? Porque eso, digamos, de forma, se puede decir, instintiva, elevan los brazos para ampliar la caja torácica, ¿sí? Eso también es algo que nosotros tenemos que observar. También lo que tenemos que mirar es el tiraje intercostal. Cuando hablamos de tiraje o esfuerzo respiratorio, digamos, estamos hablando de la utilización de los músculos accesorios de la respiración, como, digamos, las costillas, la zona del diafragma, ¿sí? Los músculos que se encuentran digamos, alrededor del tórax, que ayudan a la expansión, ¿sí? Todo eso nosotros tenemos que observar. Todo esto con una simple valoración, que nosotros podemos constatar con el saturómetro, pero cuando veamos todo lo que tiene que ver específicamente con vías respiratorias, lo vamos a ver, ¿sí? Con lo que tiene que ver con los algoritmos de vías respiratorias. Y por último, digamos, lo que valoramos en el triángulo de valoración pediátrica es la circulación, que es la parte roja del triángulo, ¿sí? Ahí lo que nosotros observamos es, por ejemplo, la presencia de palidez, ¿sí? Que nos da indicio de que si es necesario o no,
si es necesario o no, digamos, atención inmediata. Ese vendría a ser como casi uno de casi lo primero que vemos, lo vemos también junto con la apariencia, la palidez, ¿sí? También podemos observar, por ejemplo, si la piel está moteada, si está morada, si hay presencia de vasoconstricción, y también si hay presencia de cianosis, ¿sí? Cianosis periférica, cianosis peribucal, ¿sí? O, digamos, cianosis generalizada, que eso ya sería como uno de los casos más graves y estaría primero en nuestra lista de atención. Bueno, ¿alguna duda con respecto del triángulo de evaluación pediátrica? No. Bueno, este es el sistema que utilizamos nosotros para hacer la valoración del recién nacido, ¿sí? Y es el sistema que también nos va a permitir saber dónde le vamos a brindar la atención al pediátrico, si este chico necesita ir al shock room o si tiene que ir a la sala de IRAP, donde se da la primera atención para los síndromes broncoobstructivos en esta época, ¿sí? O vemos, ¿sí? O si es un chico que puede llegar a esperar. Bueno, digamos, también se puede decir que utilizando este sistema y lo que nosotros conocemos un poco sobre las necesidades de Virginia Henderson, para ver, digamos, cuál es, digamos, la necesidad de este niño que está vulnerada, se puede decir, fisiológicamente, y nosotros tenemos que ver cómo solucionar. Es como una especie de compresión, digamos, como una especie de síntesis de la valoración de Virginia Henderson según las necesidades, digamos, alteradas, ¿no? Bueno, y hasta aquí voy a llegar por el día de hoy, ¿sí? Porque no quiero avanzar más de acá, porque después vamos a comenzar la próxima clase con recién nacido sano. Este material que acabo de compartir con ustedes les va a llegar por mail, así como también les va a llegar por mail todos los materiales que vayamos viendo a lo largo de la clase, ¿sí? Profe, disculpe que le haga una pregunta. Sí, Ya que terminó el discurso informativo, quería preguntarle por el tema cuando usted me conectó al Zoom, habló acerca de unos datos que había que aportar, no sé, desde dónde, si hay que volver a iniciarlos en alguna plataforma o mismo dárselos a usted a través del Zoom, no sé cómo datos, no, lo que ustedes tienen que poner en el chat de acá es nombre, apellido, quill y hospital. Ah, ¿lo tenemos que poner ahora? Claro, esa es la forma de dar el presente, ¿sí? Ah, bueno, entonces yo ahora tendría que hacerlo. Claro, Antes de que usted escriban corte. en el chat nombre, apellido, quill y hospital. Y escríbanlo clarito, lo repito muchas veces, porque esto es muy importante para el presentismo de ustedes, ¿sí? Porque Betty Claro. es No sé que es cómo la que se está pone el tomando chat. los presentes, ¿eh? No sé cómo se pone el chat. Y el chat está, ahí aparece, te aparece en la parte de abajo, ¿sí? Chat. A ver, acá le dice más. Levantar la mano, configuración de la reunión. Acá Y está, ahí, chat. sí, chat. Y ahí pongan sus datos. Ahí está, gracias. Sí. Bueno, ¿todos pusieron el presente? Sí. ¿Alguien tiene Sí, creo alguna que sí. duda? ¿Dónde escribo? A ver. Yo quería aportar algo Sí, de esto del TEP, que me parece re interesante, porque en la guardia hacemos el triage y no el TEP. De sí, hecho, TEP lo tenemos como otra sigla para otra cosa. sí, sí. Bueno, que justamente esto de la apariencia, en un caso como un ejemplo, otro respiratorio y otro circulatorio, está bien que los signos de alarma, como esto de escuchar la vía respiratoria alta ocluida, asusta, pero Sí. si tenemos en un tercer caso un nene que viene con, no sé, por ahí es una pavada que se cayó y se cortó
en el entrecejo y chorrea sangre. Ahí sería como, bueno, los dos, creo que son los dos importantes, el respiratorio y circulatorio, se toman los dos y No, saturan porque el y chico ya que se se despeja la cortó, duda. el Sí, chico que o se cuando cortó hay la sangre ceja es lo más. no está dentro de las prioridades, Y porque si ahí vemos está sangre alrededor, sí. justamente de eso es lo que yo explicaba al principio, ¿no? Un Ajá. chico que se corta la ceja, lo más frecuente en la guardia de pediatría, según el lugar, por ejemplo, yo en el otro hospital donde trabajo, son los cortes en la ceja, en la pera, Sí. porque se cayó, porque esto, porque Claro, la aquello. pera no, pero Sí. por ejemplo mi hija se cayó y fue a la guardia de. Sí, pero no está dentro de las urgencias. Sí. No. Ah, bien. Hay No un nos lapso asustamos. de hasta No, 6 claro, horas, hay un sí. lapso de hasta 6 horas para hacer la sutura. Bien. Tienen A menos que sea pueden un esperar hasta politrauma. 6 horas. Sí, ¿Eh? politrauma es diferente. Politrauma es diferente. O si Entra en es, emergencia. o si es un TEC con pérdida de conocimiento, también dentro de la prioridad, pero si hay pérdida de conocimiento, ¿no? Bien. Bien, Bueno, Eso, pero no eso está te iba dentro de las a prioridades. compartir, te iba a comentar, compañera. Bien. En el caso ese, el traumatismo fue en la cabeza, o sea, ceja, Claro, cabeza. yo Lo primero que lo puedo tomar preguntamos como es un traumatismo, sí. Sí. sí, Pero hay que un ver, TEC. porque justamente Lo primero que se le pregunta es si perdió, si lloró al toque, Sí. que es la pregunta que le tenés que hacer a la mamá. Lloró bien al toque, quedó, se desmayó, se hizo los ojos para atrás. Ese es, o sea, la primera entrevista es fundamental. Si me dice obviamente que perdió, que se desmayó o algo, ese ya es otro tratamiento. Sí. Pero O si si es está un sea, mareado, llorando. sí, que pero sea no está, aparatoso. Por pero eso digo, aclaro, siempre hay sí, aclaro, situaciones que son porque más aparatosas que otros. sí, sí, sí. Vos ves Bien. sangre y No te es la desesperás. cantidad de Claro. sangre, porque justamente eso es lo que nosotros queremos aclarar en el test. No es la cantidad de sangre, porque hay personas que se corta que sangran abundante Sí. y no quiere decir que se vaya a morir, ¿sí? Porque cuando hablamos de hemorragia hablamos de más de 500 mililitros, ¿sí? Claro, claro. No 20 mililitros que manchan bastante. Y tampoco hablamos justamente, porque esto sucede mucho, que vienen padres con cortes de estas características y vienen desesperados y los de seguridad te lo traen desesperado como que se va a morir y no está dentro de la lista de prioridad de atención, ¿se entiende? Porque es más, estaría más en la lista de los raspones de rodilla muchas veces, pero claro, sí, puede ser. simplemente... Una vez que se hace bien el diagnóstico, Claro, podría sí, entrar ahí. obviamente haciendo la valoración esta que dice acá Sole, del estado de conciencia, si además hay otro tipo, digamos, si hay un TEC, si hay un golpe grande en la cabeza, porque no necesariamente que haya un corte quiere decir que haya un traumatismo, ¿sí? Perfecto, Un bueno, grave. muy bien. Mm. Muy bien, muy bien. Bueno, Aclarado. ahora acá estamos cortando, espero que les haya gustado, nos encontramos el próximo jueves a las muy 19 interesante. horas. Después a través del mail nos vamos a ir comunicando y van a ir recibiendo los materiales. Bueno, gracias. Muchas Celia. gracias, profesora, muy amable. Y buena guardia para todos los que están de guardia. Bueno. Buen fin de semana para todos, compañeros. Buen fin de... Gracias. Gracias, Celia. Chao. Gracias. Chau, Gracias. Chao, Nos vemos. nos vemos.